Para mí el devocional es un encuentro con Dios Vemos todos a los gente de días. muchas edades compartir la A palabra mí de me Dios. gusta ver el devocional en familia. Para mí el devocional es una experiencia Para mí el nueva. devocional es un momento muy especial en la presencia de Dios y con mi familia. Sin importar el lugar, allí está el devocional. Necesito tu voz hoy escuchar. Necesito tu voz hoy escuchar. Cuando me despierto y clamo, con mi propia voz te llamo. Una palabra tuya puede sanar. Te puedes restaurar todo nuestro hogar. La iglesia se vive en casa. Ponemos en Dios la mirada. Es el tiempo del devocional. La iglesia se vive en casa. Oímos su voz que llama. Es el tiempo del devocional. Renovación integral. Buenas tardes, iglesia, amigos que nos ven en esta tarde. Qué gusto poder estar a través de este medio con ustedes. Seguimos con la serie de los dones y en esta tarde quiero hablarles del don del ministerial del maestro. Entonces vamos a ir a la palabra en Efesios capítulo 4 a partir del versículo 11 al 14. Y dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. La palabra de Dios nos enseña que fue el Señor Jesucristo quien estableció estos ministerios. En el versículo 1 de Efesios 4, Pablo le estaba recomendando a la iglesia de Éfeso, le dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Él estaba haciendo esa recomendación, recordándole a la iglesia que tenemos como iglesia, el Señor también nos lo dice a nosotros, debemos llevar un andar digno con la vocación con la que fuimos llamados. El llamamiento lo hizo Dios. El primero nos llamó para que nosotros fuésemos salvos, nos escogió, nos llamó, pero también cuando habla de llamamiento quiere decir que Él nos está haciendo una invitación, que Él nos está convocando para que le sirvamos de una manera particular. Al hablar del don ministerial de la iglesia, es necesario tener en cuenta el significado de la palabra ministerio y viene de la palabra griega diaconía y se refiere al servicio humilde que una persona le rinde a otra, pero también se relaciona con un trabajo de un sirviente que atiende a las mesas. Entonces es necesario saber que el ministerio tiene que ver con servicio y no como, con verlo como un título. El don del maestro es esa capacidad que Dios da a algunos, un talento, al didáscola, dice en el griego maestro, viene del griego didáscalo, que significa el que enseña.
Entonces, hablar del ministerio de maestro nos enseña que él tiene la responsabilidad de dar dirección, que él se ocupa en la enseñanza, tanto en el contexto bíblico como en lo secular. Eso tiene que ver con el maestro, uno que enseña. Algo muy interesante es que los discípulos usaban la palabra maestro como un título de respeto, pero también usaban la palabra rabí, que era el jefe espiritual de la comunidad judía, y su función era interpretar las sagradas escrituras. Ellos eran considerados los doctores de la ley, por eso de cierta manera les tenían mucho respeto, pero también los veían con mucha importancia. El enseñar es una parte esencial del ministerio pastoral. Por eso algunos consideran que cuando dice a unos pastores y maestros, se está refiriendo a que es un solo ministerio. Tanto el pastor generalmente enseña, pero nosotros vemos en Romanos 12, 6, 7, él está hablando, dice que Dios nos ha dado dones, dice, y el que tenga el don para servir, sirva. El que tiene el don para enseñar, enseñe. O sea, que estaba enseñando que no solamente los pastores en un momento dado el Señor los llama a enseñar, sino que también llama a otros, les da este don para que ellos enseñen. Y algo también interesante es ver con qué propósito el Señor estableció estos ministerios. El versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando habla de perfeccionar, está indicando que es poner derecho, pero también tiene que ver con adecuar, conformar, con preparar, capacitar. ¿Para qué? Para servir. Es por eso que si nosotros vemos como creyentes, el Señor a cada uno nos dio un don. Pero primero hay que tener en cuenta, viene de parte de Dios. Y segundo, tiene que ver con un servicio, es para servir. Por eso no se debe ver como un título, no se debe jactar si se tiene un don o no se debe comparar con otro, porque precisamente Dios los hizo para eso, para servir. Pero también dice que el maestro se ocupaba en enseñar para ayudar a que los otros discípulos fueran formados, fueran maduros espiritualmente, producir discípulos capacitados. ¿Para qué? Para servir en la obra del Señor. Y los dones nos damos cuenta que son dados por Cristo, que es la cabeza, a la iglesia, que es su cuerpo, para continuar con su ministerio. También nos dice en el versículo 13 que un propósito de estos dones es para que todos lleguemos a la unidad de la fe, pero también al conocimiento del Hijo de Dios, o sea, conocer mejor a Cristo, pero también para que maduremos y lleguemos a ser semejantes a Cristo. Y algo muy importante, el versículo 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. O sea, es importante que hubiera personas que enseñaran para que no fueran desviados los discípulos o los creyentes o la iglesia de la doctrina que Dios había establecido. Y nosotros vemos que el mejor ejemplo se manifiesta en el Señor Jesucristo. Él fue el verdadero maestro. Yo les invito a que busquemos en Juan, el capítulo 13, el versículo 13 al 15. Dice, ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies
los unos a los otros. ¿Qué estaba enseñando el Señor Jesucristo? Que Él, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios, porque era Dios, aunque Él vino a la tierra como hombre, Él no se colocó en una posición por encima de sus discípulos. Él mostró su amor, mostró un servicio humilde. Él se colocó en esa posición de enseñar a otras personas, a todos los perdidos. Y Él se preocupó siempre por esto, pero decía sobre todo que Él lo hacía con autoridad. En Mateo 7, el versículo 28, dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En el contexto vemos que Él se estaba refiriendo a la parábola de los 2 cimientos. Decía que aquel que escucha su palabra y que la pone en práctica era el que construía la casa sobre una roca que aunque vinieran vientos fuertes, nada la derrumbaba. Dice, pero el que escucha y no obedece lo que Él manda, era como construir una casa sobre la arena, que venían vientos con ímpetu y la derribaban. Entonces dice que la gente lo admiraba porque Él enseñaba la doctrina como quien tiene autoridad. Y vemos que el Señor Jesucristo enseñaba esa doctrina de acuerdo a los parámetros del reino de Dios, pero sobre todo que lo hizo con su ejemplo. De ahí viene esa autoridad, el ejemplo que Él daba. Y nosotros como creyentes, la iglesia, no somos la excepción. Es importante que en un momento dado, si predicamos, si enseñamos, practiquemos eso que estamos predicando y eso que estamos enseñando. ¿Por qué? Porque es una manera como nosotros mostramos la integridad de nuestra fe. La forma en que nosotros vivimos, en que nosotros actuamos, en que nosotros hablamos, irradia qué hay dentro de nosotros. Si hay luz o qué es lo que hay. Cuando mostramos pues ciertas actitudes que no agradan a Dios. Cuando esto se practica, cuando practicamos la verdad, es una manera de enseñar y lo haremos con autoridad. Santiago 3:1 hace una recomendación y nos invita de cierta manera a tener cuidado. En Santiago, el capítulo 3, el versículo 1 dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿A qué se estaba refiriendo esto? Él dice, tengan cuidado, no debemos tratar todos de ser maestros. ¿Por qué? Porque esto tiene una responsabilidad grande, porque hay un peligro de enseñar algo equivocado. Y dice su palabra que si nosotros lo hacemos, acarrearemos condenación. Otra versión dice que seremos juzgados con severidad. El maestro llamado por Dios debe ocuparse en la enseñanza, en exponer la verdad de una manera inteligente, pero también debe hacerlo con el poder del Espíritu Santo. Debe ser guiado y dirigido por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque así no hay lugar a que Él esté poniendo sus propias opiniones y sus propios pensamientos sobre su palabra. Y algo que también nos habla la palabra del Señor, dice que debemos, cuando nosotros enseñemos, hagámoslo con temor y con temblor. No estamos enseñando cualquier filosofía, no estamos hablando de cualquier libro, es su palabra. Entonces es importante que nosotros lo hagamos con mucho cuidado, o aquellos que el Señor nos ha dado la oportunidad de hacerlo. Hay algo muy importante, y es que el maestro debe vivir lo que enseña. En Mateo, el capítulo 23, el versículo 3,
el Señor Jesús les decía a partir del 1, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os diga que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces es importante, el Señor se estaba refiriendo a los maestros de la ley, que aunque conocían ley, muchos la sabían de memoria, pero lamentablemente ellos enseñaban y no la aplicaban a sus propias vidas. Entonces es importante que el maestro tenga presente que debe vivir lo que enseña. Pero también dice en el Salmo 119, 97, oh cuánto amo tu ley. Debe amar la palabra de Dios, debe leerla, debe escudriñarla, debe memorizarla. Encontré una frase que no sé de qué escritor sea, pero me llamó la atención. Dice que cuando se refiere al maestro, su lengua es un punzón de escribiente que sirve para grabar la ley de Dios en los corazones del pueblo. Los maestros son los que explican los misterios de Dios de una manera sencilla. Entonces esto nos ha de animar a tener mucho cuidado cuando nosotros estamos enseñando su palabra. Y démosle gracias al Señor porque estamos aprendiendo acerca de los dones. Gracias, Señor, queremos darte en esta tarde porque nos enseñas a través de tu palabra de la importancia de esos dones que tú has creado y has dado, Señor, a tus hijos, a tu pueblo, a tu iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo, para preparar a otros, para que ese ministerio se extienda cada día, Señor. Ayúdanos a hacerlo cuando tenemos la oportunidad, que lo hagamos con temor y con temblor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas bendiciones.